de la recordación, Día de los Caídos en Guerra en defensa de nuestra libertad, a todos sus familiares y todos aquellos que fueron heridos, y a todos los familiares de todos aquellos que fueron heridos o muertos en combate, nuestro respeto, son nuestros héroes, les queremos, y hay que tener un día como hoy para recordar a los que cayeron, como el Día de los Veteranos en noviembre, para recordar a los que sirvieron. Vamos a empezar con una nota positiva. Este fin de semana hay 12 noticias de envergadura que son positivas. La gobernadora se reunió con el alcalde de Dorado, alcalde popular Carlitos López, para trabajar juntos en la extensión de lo que es la avenida Efrón, que conectaría lo que es el centro comercial de Dorado, uno de los centros comerciales, y donde está el hospital, hasta la PR 22, y la reconstrucción del puente de entrada. Eso es bueno, eso es positivo. Y esta gobernadora está haciendo lo indecible por tender precisamente puentes con los alcaldes populares y los PNP. Segunda noticia positiva. La gobernadora dice que hará los nombramientos de justicia, Estado y el trabajo mucho antes de que termine la sesión. Ustedes saben, terminamos el viernes con un rifirrafe entre el presidente del Senado y la gobernadora. El presidente del Senado recordándole que ya lo que quedan apenas son 4 o 5 semanas de sesión y que hay 3 vacantes críticas y que por lo tanto si ella no actúa, él actuará. La gobernadora se ofendió, dijo: no me empujen, no me metan miedo, ni me traten de intimidar, y ahí quedó el asunto. Pero la gobernadora ha dicho que va a hacer los nombramientos a la brevedad posible. Tercera noticia buena es lo que puso la portada el sábado, El Nuevo Día, debate sobre el veto de los celulares en las escuelas públicas. El mero hecho de que esto se esté considerando es positivo. En todas partes del mundo hay una limitación y se están haciendo limitaciones al uso de los estudiantes de los celulares. Generalmente lo que hacen las escuelas es que en cada salón hay unos saquitos donde los estudiantes depositan el celular, y cuando cambian de clase se lo llevan y lo vuelven a poner en otro, o si es el salón hogar y se quedan todo el tiempo aquí en el salón, como son los niños, pues entonces permanecen ahí. Ese debate es, de hecho, el número sorprendente es que el 97% de los menores de 12 años, todo el mundo, tienen móviles. Y el móvil es importante para comunicarse con sus padres para razones de seguridad, pero en la escuela tiene que estar guardadito. No es ninguna ciencia. Todos los que estudiamos en una época que no existían los móviles, no se nos cayó un pedazo por no tener recurso al móvil. Próxima noticia positiva: la oficina del trabajo de una de las agencias del gobierno del trabajo se opuso a la jornada de trabajo de 4 días en el gobierno. Hay una propuesta de un plan piloto de una semana de 32 horas, y dice la oficina con mucha razón y mucha responsabilidad: esto atenta contra el principio igual de paga igual por igual trabajo, y bajaría la calidad del servicio, la productividad y obviamente los días de servicio a la ciudadanía. Así que eso es otra buena noticia. Próxima noticia: el negociado de energía ordenó que la licitación de generación nueva debe incluir fuentes renovables, contrario a lo que ha dicho el SAR de energía, pero el gobierno tiene que añadir 3.000 megavatios de distintas fuentes, y a mayor variedad haya, mucho mejor. Otra noticia positiva. Otra noticia que me parece a mí importante reseñar
la Junta Revisora de Subastas de Servicios Generales revocó el contrato controversial de las cámaras de seguridad del Departamento de Educación por 122 millones, determinó que nadie cumplió con las especificaciones de los pliegos de la subasta y ustedes saben que ese es el lío de los cabilderos entre Genesis y lo que era la otra compañía, GM Centec, y la Junta ordenó hacer nuevos procesos de concurso o licitación. También otra noticia positiva, el Departamento de Recursos Naturales afinó la fiscalización del boceteo en las playas y los espacios naturales con multas hasta $25,000. Otra noticia positiva, la gobernadora nombró un comité para ir a buscar en el Congreso asegurar los fondos Medicare y Medicaid. Ya mismo vamos a caerle encima al doctorcito porque habló de más. Otra noticia positiva, el Departamento de Educación recibió un reembolso federal gracias a las gestiones de la gobernadora, no del comisionado residente, de $97 millones de mitigación de pandemia COVID, es decir, los descongeló a pedido de la gobernadora. Otra noticia positiva, Vázquez Muñiz se ha vuelto loco rehabilitando, pintando canchas de baloncesto en escuelas y en residenciales y está haciendo lo que no se hizo por mucho, mucho tiempo, que es darle a nuestros niños la capacidad de poder jugar en su propio barrio, en su propia escuela, en canchas decentes, seguras y limpias. Así que también otra noticia que hay que hablar. Como pueden ver, son noticias que no son espectaculares en términos de obra faraónica, pero son noticias que van dirigidas hacia buen gobierno. Desgraciadamente, las metidas de pata en el manejo de la cosa pública desde Fortaleza hicieron que todas estas noticias quedaran hoy al rescoldo. Porque el chisme del día es la inserción en el comité que estudia el incluir las Can-Am y otros vehículos todoterreno para que se les otorgue las tablillas y las licencias. Y eso se exacerba por el hecho de que este fin de semana hubo 3 incidentes de violencia donde gangas motorizadas intimidaron a ciudadanos y a policía, y se agrava porque el Rey Charlie le cayó a palos a la policía y a la redada que había hecho Joseph González la semana anterior. Ok, esto es un ejemplo perfecto de por qué este gobierno está esguabinado. Hacen cosas buenas, pero no saben manejar. Todo lo que quieren manejar es con acciones, gestos y consignas que no son necesarias, porque si se trabaja bien no hay que hacer espectáculos, que son populistas y que están de más. Vamos a ir con la cuestión de la legalización de las Can-Am y de las todoterrenos. Para eso no se necesita un comité. Todo lo que tenía que hacer la gobernadora es pedirle a su Departamento de Justicia o a sus asesores legales que prepararan un proyecto de ley para someter, enmendando la ley de tránsito o la ley de vehículos de motor, para incluir, esto es una sección nada más, en la descripción de los vehículos que van a darle licencia. Para eso no se necesita ningún comité de nada.
porque ella misma ha dicho que esto no es para legalizar las motoras están legalizadas, sino para incluir esos vehículos. No había necesidad, pero había que montar el show. Y al montar el show, entonces había que apelar. Y entonces se buscan a Ray Charlie. El Ray Charlie es una pistola sin registrar, tiene antecedentes penales, precisamente fue convicto por alterar la paz en una de esas corridas y lo nombra al comité. A un comité que tiene que ver precisamente con un tema de justicia y un tema de tráfico. Lo nombra. Pero ahí no está. Es metida de pata sobre metida de pata. No había que nombrar comité. Y cuando nombra comité, porque ella todo lo resuelve nombrando comité, entonces pone a Ray Charlie, que es un convicto. Ok. Pero no termina ahí. Esto va más allá. Chija la policía, chija la policía, que tiene a un tipo que no come cuento, que es el mejor funcionario que tiene la gobernadora, uno de los mejores, Joseph González, y les petan la orden ejecutiva sin consultarlo. Y se les petan al otro día del operativo de Cataño. Es decir, le quitan la alfombra de los pies al jefe de la policía y lo desautorizan. Pero ahí no termina. Le nombran al Ray Charlie, que tiene una campaña para sacar a El Viceno, porque fue quien lo arrestó y lo pasó por la piedra por las faltas de respeto en estas corridas y los desórdenes. Y encima de eso, el Ray Charlie espotrica contra la policía de la gobernadora. Que son unos genios. Y para cerrar con broche de oro, le cae a seno. Hoy sale el secretario de Asuntos Públicos y dicen que es que el Ray Charlie es un ente de paz. Por mi madre. Yo no podía creer la historia cuando la vi esta mañana, porque decía, es que es imposible. No hay manera que ellos estén diciendo estas barbaridades. Pero ese es el gobierno. Y eso es todo lo que se ha hablado. Para colmo de los colmos, que Dios siempre habla, no habla en jeringonza, Dios manda signos en el camino. Ayer, el sábado, entre el sábado y el domingo, hubo 2 incidentes, 2 policías de Río Grande heridos tras una persecución de bandas de motociclistas que no se detuvieron y empezaron a huir y se fueron a la fuga. Y una banda de cientos de motociclistas rodearon a agentes en Barrio Obrero. Los agentes estaban parando un food truck para comer, ingerir sus alimentos. Los rodearon, los hostigaron, le vandalizaron la patrulla, los insultaron y los agentes temieron por su vida. Fíjense, una banda, lo que yo les he dicho, una turba de más de 100 vehículos. El Ray Charlie, que habla ya por el gobierno, porque es parte del comité juntero del gobierno, le cae arriba al capitán El Viceno, que es caerle arriba a Joseph González y a la policía. Y la gobernadora tiene que recular, está dando para atrás, y al recular dice, no, es que aquí nadie puede, esto es impermisible, esto hay que meter preso al que haya hecho esto. Y sale
el pobre secretario portavoz. Ay, Torres Montalvo. Si este muchacho lo mandan a un equipo de pequeñas ligas, se poncha con un chamaquito de 5 años tirándole una bola monga. Dice el periódico Hoy. De otra parte, Torres Montalvo defendió que en el comité participe Misael González Trinidad, mejor conocido como Ray Charlie, quien fue declarado culpable en febrero por alteración a la paz tras una corrida de motoras durante el recibimiento a Maripili. Es una persona muy conocida, dice Torres Montalvo, en ese mundo de motociclistas, que puede servir como enlace para traer puntos positivos a la mesa de trabajo. Pero espérate, si el problema no eran las motoras, el problema eran los Can-Am y los todoterrenos. Dice, los respetan en ese ámbito, al igual que tú mencionas que ha sido arrestado, ha tenido detenciones y además yo también he visto videos de manifestaciones de personas en motoras y otros eventos donde ha sido necesaria la presencia de Ray Charlie para poner la paz y el orden. O sea, lo que Fortaleza le acaba de decir a Joseph González es, no te necesitamos ni para un carijo. Quien pone la paz y el orden, cuando hay estas turbas de motocicleteros, es el Ray Charlie. Y al Ray Charlie el que tenemos que llamar. Dios mío, cuando yo leí eso, yo dije, y la gente está enardecida, porque la vasta mayoría de la gente decente en Puerto Rico apoya a nuestra policía y sabe que se la juegan. Esto ha sido una paliza lo que cogió la gobernadora en las redes sociales este fin de semana y en la radio y donde quiera que había comentarios, por eso que estaba reculando. Y usted dice, ¿y de quién es la culpa? ¿Del tiburón? Pues si el tiburón no andaba ni por todo eso, el tiburón no ha abierto la boca. Después que le dijeron, no me vengas a amenazar, ni a meter aquí, empujar, yo voy a nombrar cuando me dé la gana. Pues no le echen la culpa al tiburón, se cayó la boca. Autoinfligido. Error tras error, tras error, tras error, tras error, en las cosas más elementales del mundo. Enmendar la ley de tránsito, enmendar la ley de vehículos de motor, no requiere un comité. Nombrar al Ray Charlie, que tiene convicción por alteración a la paz, no es ejemplificativo de que va a traer la paz. Y encima de eso, ha desautorizado a su jefe de la policía y a su policía. Porque todo tiene que ser un espectáculo populista. Pero no vayan muy lejos. Ahí está el doctorcito. Ay, es que uno lee estas cosas y dice, ay, está malito. Salud cabildeará para lograr los mismos derechos de Medicare, Medicaid y tratar de que no corten. Entonces viene la primera contradicción. Dicen que no hay recorte, que no va a haber recorte de Medicare ni Medicaid, pero ya están preparando otro comité multisectorial para prepararse de que viene el recorte. Entonces ponen al doctorcito. Víctor Ramos es el peor nombramiento que confirmó el Senado. Eso es así. Esa yo no se la perdono al Senado, pero tenían que pasarlo porque habían unas colgadas más importantes, ¿verdad? Dice Víctor Ramos, nosotros queremos que el Congreso, mínimo, queremos que el Congreso nos extienda lo que tenemos. Es decir, recibimos ayuda de Medicare, Medicaid restringida, se discriminan y él quiere que nos den lo mismo. Pero le hemos dicho a los congresistas y las personas con las que nos hemos reunido, no solo están emigrando los profesionales de la salud, sino que emigran los pacientes. Según Ramos, un paciente que emigra a Estados Unidos
sobre todo uno mayor de edad, requiere de una cubierta de salud conocida como long-term care o cuidado a largo plazo, que es más cara. Así que eventualmente, dice Ramos, le va a costar más al gobierno de Estados Unidos si nos dan dinero para poder establecer long-term care. No se me van y me quedo aquí. Esto es un gobierno estadista. Supuestamente es un gobierno estadista y el tipo está argumentando como si fuera un populete, diciendo, vamos al Congreso a pedir que no nos corten, que nos den igual, que estamos contentos si nos dejan igual y que nos den un poquito de long term. Y además le estamos diciendo al Congreso, si tú no arreglas esto o nos recortas, te vamos a enviar todos los puertorriqueños para allá y te van a costar más caro en la estadidad. ¿What? ¿What? Ese es Víctor Ramos. Y si ese es la defensa que hace un supuesto secretario de salud estadista, no se necesita para más. Y usted dice, pues, usted critica mucho Dávila, ¿y cuál es la solución? Fácilmente, usted va a pedir trato igual. Y usted radica un pleito de trato igual aunque lo pierda. Y usted va allá y le plantea, pero no le dice al congresista, y menos a los republicanos, que esto no va a funcionar. Te van a costar más caro aquí en Estados Unidos que en Puerto Rico. Danos las migajas. Nosotros nos conformamos, pero te estamos amenazando. Oye, te vamos a enviar para allá todos estos boricuas, toda esta trulla viejos que necesitan y te van a costar más caro. ¿Pero qué es eso? Es el argumento de Webich. Ese es el argumento de Webich. Y usted dice, pero ¿quién diablos controla a esta gente? Who's in charge? Y hoy no hay una sola directriz diciendo, no, este tipo está mal. Nosotros creemos en la igualdad. Precisamente el reclamo nuestro es que nos den trato igual o paridad, como usted le quiera llamar. Pero no vamos a mendigar y a decirle a los republicanos, te vamos a enviar todos los viejos para allá para que te cuesten en la estadidad. Le acabo de dar a ustedes la cita textual que aparece hoy en el periódico. Y esa es otra evidencia más del desmadre que hay en Fortaleza. En primer lugar, no se necesita un comité mire, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad multisectorial. Esto me recuerda a Sila. Sila Calderón nos multisectorió hasta matarnos. Y esto es todo. Comité multisectorial. Para aquí, comité multisectorial. ¡Wow! Las vacas comen, emiten gas metano. Hay que averiguar por qué el sistema digestivo de las vacas produce gas metano mucho más que un ser humano. Hay que hacer un estudio, por lo tanto hay que nombrar un comité intersectorial para que analice por qué las vacas nos contaminan con gas metano, las mismas vacas que nos comemos en bistec, las mismas vacas que nos comemos en steaks, pero todo se resuelve con un comité. Y ustedes se preguntan, ¿por qué diablos las preguntas, los gestos y las acciones que son positivas se pierden? No es que no se reporten, no, es que no dan pie con bola en lo que se llama la maestranza de comunicar, la maestranza de conectar, la maestranza de ponerse en lugar del otro, y mucho menos en sintonía ideológica, porque no lo están. Así que no se pueden quejar. Les dije al frente todas las noticias positivas que no se comentaron hoy.
y les expliqué las razones por las cuales no se comentaron las noticias positivas. Por eso me detestan en Fortaleza. Saludos allá a Jovín y a medio mundo. Con eso cerramos y cuando vengamos vamos a analizar lo que están haciendo los independentistas y el porqué de los porqués y por qué nos están comiendo las nolas a los estadistas. Regresamos. Dicen, está todo el mundo de vacaciones, mañana sin panel, así que bregaremos. Bueno, vamos a ir ahora. ¿Qué se me puedo venir? Yo soy un masoquista. Vamos a ir ahora a lo que, donde estamos en términos de estatus. La noticia más importante de hoy nos los da, esto es terrible, página 14 del vocero, nueva migración, puertorriqueños jubilados o a punto de jubilarse se tienen que ir de la isla y hacer su retiro fuera, buscando un costo de vida más razonable y llevadero. Lo que es la inflación, el alto costo, la falta de medicamentos, la falta de servicios médicos, jubilados con pensiones limitadas, tienen que buscar a irse o a países como Costa Rica, o a República Dominicana, a Chile, o a estados donde le cuesta la vida mucho más barata, o donde tienen servicios médicos de mayor calidad y accesible. Dice el estudio que los que regresan a vivir, o sea, los que viven en los estados y regresan porque su sueño es llegar a la isla, como todos los que vivimos afuera, el sueño siempre es regresar, son los que tienen los acaudalados, los que tienen suficientes ahorros y suficientes ingresos como para poder hacer un cambio de vivir en los estados e irse a vivir a Puerto Rico, pagar más y de pagar mucho más si tienen suerte encontrar médicos. Esto es terrible, es suficiente, nuevamente, hasta los jubilados se tienen que ir. Y esa historia viene empatada con otra que salió este fin de semana, lo sacó un nuevo medio que se llama Indiario, pero también lo sacó Noticel. Y ese tiene que ver con los millones que están metiendo los Soros en Puerto Rico para empujar la independencia y el socialismo en Puerto Rico. Nos dice esa historia de Indiario que los Soros tienen 20 millones invertidos para avanzar aquí en Estados Unidos, avanzar la independencia y el socialismo. Hay una tal Karina Claudio Betancourt, que es la boricua independentista, que está a cargo de desembolsar los billetes de la Open Society Foundation a causas que ellos llaman de, entre comillas, justicia social, pero en realidad son causas que avanzan la independencia y el socialismo. Y también están organizando la diáspora. Ustedes se preguntaban por qué los diásporos independentistas tienen tanto poder, en gran medida porque los Soros han ido alimentando a los independentistas en Estados Unidos para que tengan poder político. Entre las organizaciones que reciben dinero aquí y de hecho este estudio lo saca el Instituto de Libertad Económica y Jorge Rodríguez, y que ha denunciado la intervención y la manipulación de Soros. El Centro de la Nueva Economía recibió 3.6 millones de dólares, Espacio Abierto 1.9 millones de dólares, Taller Salud, que son feministas, 1.2 millones, Trussell Foundation, que es LGBTQ, 200 mil dólares, el Centro de Periodismo Investigativo, 1.2 millones, Casa Pueblo, a través de un ente que se llama CER, 220 mil dólares. Y lo que están diciendo es que esto produce mucha desestabilización y obviamente el crecimiento del independentismo de Puerto Rico, el crecimiento del movimiento socialista, porque los Soros
han metido billetes. Obviamente los estadistas no tienen a nadie que meta billetes para nada por la estadidad. Pero aparte de eso, comparen. Va a ser un día fuerte, ¿sabes? Un tipo viene de afuera y mete 20 millones para llevarnos para la independencia, un multimillonario que nada tiene que ver con Puerto Rico excepto fondear los grupos independentistas, y el gobierno PNP, o alegado PNP, alegado estadista, ¡ni un chavo! ¡Ni un chavo! No le da a entidades para avanzar la estadidad, avanzar los derechos civiles, ni un centavo. Por eso es que está colapsando el gobierno del PNP. Porque una cosa es lo que dicen en campaña y otra cosa es lo que hacen cuando llegan a chupar de la colonia. ¿Cómo es posible que los Soros, que no nacieron aquí, que no son de aquí, metan 20 millones para avanzar la independencia? Tienen logran avanzar la independencia y la guerra de la independencia en Puerto Rico, y un gobierno que acaba de llegar, no tenemos tiempo, el año que viene a lo mejor vamos a Washington cuando haya el Día de la Ciudadanía a protestar. O tiene un secretario de salud que viene con el cuento de que nos conformamos, nos dejan con donde estamos para no molestarlos, pero si no, vamos a mandarle esto a los viejos para allá que le van a costar más en la estadidad. Eso indigna. Eso es una vergüenza, señora gobernadora. Y si usted no entiende eso, no lo va a entender hasta que la derroten. Y quien la va a derrotar van a ser su propia gente. Estoy suave hoy. Yo sé que Peter Miller tiene otra versión, pero por eso es que este programa tiene dos caras. Adelante, Peter. Sí, pero antes de empezar, quiero coger un minuto de privilegio personal para recordarle a nuestra audiencia que hoy no celebramos, conmemoramos a aquellos que dieron el sacrificio máximo. O sea, tienen que entender que hoy es el día de los que siempre van a ser jóvenes, porque vino un presidente y los mandó para Europa, los mandó para Corea, los mandó para Vietnam, los mandó para Irak o los mandó para Afganistán, y ellos nunca regresaron. Y cuando usted ve la ceremonia que hay en el monumento al soldado desconocido, esos son los que no solamente no regresaron, sino que jamás se les pudo dar un cementerio apropiado. Porque la guerra es horrible. Así que cuando yo digo gente que vamos a celebrar el Día de los Comunistas, yo digo, hoy no se celebra. Hoy tú te recuerdas de todas estas libertades que tenemos, aún en el ELA con sus deficiencias democráticas, como decía Hernández Colón, y por el sacrificio que ellos dieron. ¿Ok? So, si alguien le pregunta qué es lo que ocurre hoy se recuerda a los que murieron por el resto de nosotros. ¿Ok? Oigo y veo comentarios en las redes sociales de independentistas que demuestran nuevamente la clase de filfa humana que son. Ustedes cuando yo los definí, yo no sabía que yo iba a ser así de correcto. Pero nada, ahora vamos a coger al toro por los cuernos. Y vamos a tocar lo que tú hablaste de lo que está ocurriendo con Soros. Yo obviamente soy más positivo que tú porque Soros se viene gastando chavos en Puerto Rico desde hace años y la estadidad sacó el porcentaje más alto que sacó en noviembre. A la misma vez uno tiene que reconocer que el electorado esquizofrénico que tenemos, el electorado que le dio 70,000 votos a Chichón de Piso, también vino y mandó a un lacayo colonial a Washington. O sea, Pedro Pierluisi sabía que si hablaba con Jennifer iba a venir, presentaba un proyecto y lo trabajaba. Y se trabajó y se logró casi que se aprobara en el Senado. 26 senadores, un número histórico. Pues vino el electorado y dijo, pues no, vamos a mandar a un lacayo colonial que dice que todo está santo y bueno, que el ELA no es colonial y todo eso. Eso en términos legislativos, y tú de esto sabes bastante, Luis, más que yo, tú sabes que esto convierte la tarea en el Congreso, porque si tú eres un
un representante del norte de California y no sabe tres pepinos de Puerto Rico y dice, déjame preguntarle al delegado de Puerto Rico qué piensa sobre esta idea, te va a decir, oh, no, 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 no. Entonces va a oír a la gente de Prafa y va a decir, adiós, cara, pero esta gente son esquizofrénicos, no, Chávez. Eso es un obstáculo que lo puso el propio electorado. En términos de qué se va a hacer, bueno, lo primero que ella hizo fue hacer lo que hizo, pero verdaderamente ella no puede someter legislación y el huevito jamás la va a someter. O sea, lo primero que hizo el huevito fue sacarle el dedo al mandato electoral que tiene, que pasó en noviembre. O sea, yo creo que deberíamos concentrarnos en por qué tenemos un delegado que o sea, 60% en términos electorales es abrumador. ¿Por qué él simplemente no le hace caso a eso? ¿Qué clase de oficial electo es ese? Pues, ve, como puedes ver, yo tengo la óptica mía un poquito diferente a la tuya. Ni un centavo, Peter. Esto es un gobierno estadista de embuste. Es una realidad. Enough. No, no es realidad. Is enough. Esa es tu opinión y se respeta. Sí, muy buenas tardes a ti, a Peter y a todos los que nos escuchan en este día, ¿verdad? Que muchos no tuvieron hoy trabajo. Pues mira, empezando por lo de Soros, que la gente, pues muchas personas que a lo mejor nos están oyendo ni recuerdan que esta persona desde el 1979 ha estado financiando, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países, ¿verdad? Financiando políticas de una política progresista y liberal sobre los derechos humanos. Los temas más profundos de él son salud pública y educación. Y eso lo estamos viendo desde ahí. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Con la cuestión de la tecnología, del internet y todas estas cosas, pues estamos más adentrándonos a estas situaciones. Esto viene desde mucho tiempo. El Partido Independentista se ha nutrido mucho. Hemos visto, la gente se cree que el Partido Independentista está dormido y es todo lo contrario. Están trabajando, como uno dice, debajo de la tierra, haciendo ya, cuando salgan, tenemos que tener mucho cuidado. En términos de por qué el primer tema que tú trajiste con relación a las personas que están migrando de Puerto Rico hacia República Dominicana, Costa Rica y muchos yendo y en Estados Unidos, aquí hay una realidad, Luis, o sea, no contamos con los médicos suficientes para la población de 60 años o más, que son la mayoría de las personas que se retiran, que no sé por qué, ¿verdad? Pues el cuerpo, el desgaste y las medicinas son extremadamente caras también. Y los planes médicos, Luis, porque, por ejemplo, el empleado público pues trabaja para tener su pensión durante de pasado 30 años de trabajo. Cuando van a buscar los planes médicos, que los tienen que suplir en lo que muchos de ellos cogen el seguro social, etcétera, de verdad que se les va prácticamente, como tú bien dices, la pensión en pagar en un plan médico que a su vez no lo cubre todo las situaciones de medicina, ni le cubre muchos trabajos especializados que tienen que hacerse, y por eso optan por irse para Estados Unidos o a estos países para poder tener una mejor calidad de vida. Muchas personas mayores que han trabajado a 30 años, muchos no tienen casas de su propiedad, viven alquilados. Por la razón que sea, están alquilados. Ya hemos visto cómo el alza de los plazos, de los pagos para los alquileres en Puerto Rico. Súmale eso a la canasta de alimentos, máxime ahora con la situación de los aranceles, que muchos negocios, y no digo que son todos, que se han acostado sobre eso y los precios han subido astronómicamente. Así que tenemos la mayoría de las personas que viven en Puerto Rico son personas de más de 50, 55 años en adelante, que son las personas que están en la etapa para retiro. El dinero del retiro no les da. Y el otro agravante también es, Luis, que en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, tú ves mucha gente mayor trabajando. Y en Puerto Rico tú no ves eso ni en un fast food, ni en una tienda, ni en ningún lugar. Tú ves una persona de edad avanzada que todavía se sienten productivos y tampoco pueden trabajar porque aquí todavía, aunque digan que no, siempre hay un discrimen con las personas de mayor edad. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo la parte médica. Hay ciertas cosas que en Estados Unidos son más caras y otras que no. Los alquileres son más caros, pero las viviendas,
para clase media, mucho más barata. Cuando tú vienes a ver, la electricidad es mucho más barata. El agua es más cara. Si tú tienes que pagar un seguro de salud, pagas más, por supuesto. Pero si tienes Medicare, pues entonces pagas igualito que en Puerto Rico, con una diferencia. En Estados Unidos tú tienes inmediatamente acceso médico, te dan la cita, vas inmediatamente, no tienes el problema de 6 meses después, digo, salvo que tengas una enfermedad bien rara o una enfermedad que tenga mucha demanda. Pero fuera de eso, y esa es, cuando tú te jubilas, la tarjeta más importante que tú tienes no es la de crédito, es la tarjeta del Medicare. Y esa tarjeta no vale nada si tú no tienes acceso a los médicos, si tú no tienes acceso a buenos hospitales, a buenas facilidades, a tiempo. Porque la vida de los jubilados en Puerto Rico mayormente es pasarse la semana esperando hasta que le salgan raíces en la oficina de un médico, si tiene suerte de que le dan cita. Te citan a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana y estás allí hasta las 2 y 3 de la tarde. Ustedes lo saben. Yo no sé si tú has pasado por eso. Sí, Peter no tiene problema porque Peter va a ver veterano y eso federal. Pero el que no tiene los servicios de veterano, pues pasa por eso. No, lo que pasa es que veteranos, tú tienes el otro problema. O sea, lo que pasa es que veteranos tiene un sistema que es medicina socializada, que es la parte interesante. Tú vas a un primario y el primario determina si tú vas a ver un especialista después. Si te toca el problemita con eso es que si te toca un primario malo, te chavaste. Y no tienes opción. Y si no te gusta el primario y lo quieres cambiar, pues eso es otro proceso burocrático. Yo estoy afortunado en que tengo una doctora primaria de primer orden y los especialistas son de primer orden. Para que sepan, los especialistas son todos de la Universidad de Medicina, la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. O sea, no es como si de vez en cuando traen a alguien de afuera para algo bien especial, pero el problema en Puerto Rico, en el Estado Libre Asociado, lo vuelvo a mencionar, es que tenemos una demográfica fatal. Es inevitable que vengan recortes federales, porque tú no puedes esperar que per cápita te sigan dando la misma. Si fuera per cápita van a bajar, pero si tú tenías, por ejemplo, hace 20 años teníamos 4 millones, ahora tenemos 3.1 y bajando, pues obviamente te van a decir, te vamos a meter una reducción de 20%, eso se cae de la mata. Ahora, si tienes una prensa bien cizañera, están recortando fondos. Bueno, ya no tienen la misma población, no tienen la misma necesidad. Pero combinas eso con el asunto demográfico, que ya esto es Puerto Viejo, y ya tienes un problema. Y entonces recuérdate, los políticos salen electos porque le hacen caso a se conectan con el electorado. Eso lo vimos con Jennifer el año pasado, primero en la primaria y después en la elección general. Pero para este tipo de cosas, esto tiene unas soluciones que no son inmediatas y son complejas. ¿Cómo, por ejemplo, cómo tú solucionas el problema del envejecimiento de Puerto Rico? Hay dos formas de hacerlo. Una es las que quedan, que pueden parir, que se pongan a parir a todo lo que da, y aún así no vas a ver el resultado por 10 o 15 años, o 20 años, ¿verdad? El otro es traer gente joven. ¿De dónde? Con la xenofobia que hay en ciertos grupos aquí, ¿de dónde los vas a traer? Yo creo que se cae de la mata de dónde vienen. Y eso yo creo que va a ser inevitable también. En términos de la medicina, el hecho es que mientras no participemos 100% de los programas que son formulaicos como Medicare, como SNAP, etcétera, vamos a estar en los vaivenes y cuando tienen que recortar, como van a tener que recortar, porque no se puede seguir con con este déficit monstruoso. O sea que esta semana vino Fitch y bajó el rating de los bonos de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos no está rankeado uno por debajo de lo más alto. Son problemas reales que se tienen que manejar. Y el problema es que la solución no va a ser de un día para otro. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando venimos con el lío de las motoras. Esta semana, las gangas de motocicleros, los ataques del juntero de la gobernadora
Ray Charlie en contra de la policía por los operativos. Todo esto, Ana, yo te pregunto a ti, ¿qué necesidad hay de nombrar un comité para enmendar la ley de vehículos de motor o la ley de tránsito cuando tú tienes un departamento de justicia y tienes abogados en Fortaleza que pueden preparar un borrador para hacer esas enmiendas que no deben ser muy complicadas? ¿Por qué un comité? Pues mira, Luis, yo desconozco cuál es la razón por la de tener un comité con relación a eso. Como tú bien dices, yo dirigí la División de Legislación del Departamento de Justicia muchos años y los proyectos de administración realmente el gobernador los encomendaba al Departamento de la Justicia en aquel entonces. Así que, dicho eso, después que se hacían los proyectos, ¿verdad? Vamos a decirle el anteproyecto, antes de erradicarlo, pues entonces el gobernador lo discutía con los diferentes jefes de las agencias pertinentes con relación a ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto como de esta envergadura de tránsito, pues se discute con justicia, se discute con la policía, se puede discutir hasta con el de carretera, ¿me entiendes? Y ahí se hacía un flujo de ideas de que si había que enmendar algo o hacer alguna disposición adicional, pues se traía a la mesa. Yo participaba de esos concilios cuando se hacían y ya sabíamos la idea para entonces erradicarlo como proyecto de administración ante la legislatura. No sé por qué un comité. Yo creo que la Policía de Puerto Rico, en términos esto de las motores y de la ley de tránsito, está más que versada y con conocimiento sobre qué enmiendas o qué medidas adicionales hay que tomar. Me llama mucho, ¿verdad?, la atención un comité para hacer unas enmiendas cuando la ley de tránsito yo entiendo que está completa y de acuerdo a cómo van los adelantos se ha ido enmendando de tiempo en tiempo y la legislatura también está muy versada a eso. Desconozco cuáles fueron las razones, desconozco la situación por haber nombrado a Ray Charlie dentro de este grupo. Pero la realidad que estamos viviendo ahora, Luis, en las carreteras en Puerto Rico, más los fines de semana, es que prácticamente tú no puedes salir porque vienen este tropel de vehículos que infringen la ley, los semáforos. A ellos no les importa si está roja, verde, amarilla. Ellos siguen por ahí porque siguen en grupo, te cogen todos los carriles. Es una situación bien difícil salir los fines de semana a Puerto Rico por las carreteras. También tú tienes otra situación que tú tienes personas. Mira, aquí hay varias situaciones los fines de semana. Los fines de semana están las corridas de motora, ¿verdad? Y todos los artefactos, Can-Am, todo esto con o sin licencia se tiran. Tú tienes también en las carreteras rurales cabalgatas, que esa es otra situación adicional. También tienen también todo el derecho de pasar los ciclistas. O sea, júntate esas tres situaciones los fines de semana, cómo está de llena la policía de tránsito en Puerto Rico, no dan abasto, Luis. Y siempre hay, ya tú ves en los fines de semana en el periódico, que una motora se esgolizó, han atropellado lamentablemente a un ciclista o algo pasó con alguna situación de caballo. Así que el comité lo deben ampliar más, que no es solamente para los ciclistas, tenemos para los de las motoras, sino tenemos todo este andamiaje en los fines de semana. Pero, oye, Peter, Ajá. Ray Charlie es parte del gobierno, es parte de un comité del gobierno para poner orden, supuestamente. Eso hiere la jetina. No te la hiera a ti. Mira, cuando el Ray Charlie estaba montando a todos esos motociclistas para sacar a Ricardo Rosselló, se convirtió en un héroe folclórico, la prensa se montaba con él, besitos y abrazos, palmadas, aplausos. Ahora él decide cooperar con el gobierno para bregar con un problema, que es un problema social, de eso no hay duda. Ahora pues, llega la retina. O sea, ¿por qué es un problema social si es un problema sencillamente de incluir en la ley de tránsito y la ley de vehículos de motor vehículos que no han estado autorizados? no todas El problema esas social es la corrida
es las gangas de motocicletas. Ese es el problema social. El problema está, Luis, en que tienes vehículos que no están autorizados para estar en la carretera. Pero cuando yo he visto a esta gente en la carretera, muchas de esas motoras tienen tablilla y tienen malvete. Son off-road, pero son legales. El problema es cuando andan 50 de ellos por ahí para abajo y empiezan a hacer los wheelies. Y entonces ahí tú estás hablando que se están poniendo en peligro ellos y ponen en peligro a los que están al que estén en el medio de esa cosa. La otra cosa es que no es como si ellos dijeran en todas las redes sociales, vamos para encima, vamos a estar en la Valdoriotti esta noche. Recuérdate que encima de eso, gracias a Barack Obama y a Tomás Pérez, tenemos a un monitor a la policía que les ata la mano a la policía con este tipo de cosas. Créanme, que les atan las manos. So, es un problema. Yo creo que la gobernadora... ¿Quién le ata las manos? El monitor. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última? Eso es una barbaridad. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a una policía en pursuit de un criminal? No lo permiten. No lo permiten. Piensen en esto. Un tipo comete un crimen. La policía lo ve. El tipo se monta en una motora o en un carro y se va a la fuga. Y el monitor dice, no, es que vas a causar un accidente. ¿Tú te crees que los pillos no saben, que los criminales no saben eso? O sea, esto es lo que pasa. Gracias a Dios, ya la administración de Trump está empezando a terminar estos consent decrees. Yo espero que aquí se muevan. Bueno, la gobernadora pidió el viernes que se saque del consent decree pues y que se ya le quite. Como debe ser, como debe ser, porque esto es un abuso, que cojan a nuestra policía y la tengan maniatada en un sitio que es un HITA, High Impact Drug Trafficking Area, sí. que es un sitio fuerte. So, yo estoy diciendo que todo aquí sea perfecto, pero ella por lo menos está tratando de bregar con algo que es real. Y está tratando de bregar de una manera para ver si puede llegar a un término medio, porque de por sí montarte en un vehículo no es algo malo, no es ¡wow! Es cuando tú estás haciendo este tipo de cosas. So, obviamente mi óptica aquí es diferente a la tuya. Bueno, la óptica es que, o sea, vamos a ver. Ray Charlie es un convicto. Y está en un comité del gobierno de seguridad pública. Y no se le notificó hasta que se hizo público el anuncio al jefe de la policía. Esas son realidades. Eso es óptica, Peter. Por eso que yo te digo que ella era la Argentina. Sí. No hay necesidad de tener a Ray Charlie ni de crear un comité. Bueno, déjame ser abogado del diablo. Si él es uno de los líderes de este tipo de cosas y logras entablar un diálogo con él, ¿qué hay de malo con eso? Pero quizás es que él pueda darte, quizás si nada más puedo decir una oración a la vez, pues la ley es para legalizar los vehículos que no están autorizados. Eso no requiere un comité, Peter. Bueno, obviamente la gobernadora piensa que sí, porque hay que examinar por qué no están legalizados. Si el peligro es demasiado para eso. O sea, porque hay vehículos que son los que son para estar off-roading, que son inherentemente peligrosos. Tienes que tener mucho cuidado cuando andas en esos aparatos. ¿Y dónde puedes estar con ellos? Y hay algunos que no tienen la capacidad para estar en avenidas o en highways. Por eso. Tienes que examinar cada uno. Es que tienes que regularlo, no es legalizarlo. Primero es que hay que regularlo, saber cuáles pueden pasar por determinadas carreteras y cuáles no. O sea, si tú vas para el expreso de Caguas a Ponce, vamos a decirte, hay unos vehículos que sí pueden pasar y unos vehículos que no. Hay unos vehículos que hasta a veces pasan a ciertas horas y otros que no. O sea, es una realidad. El expreso mismo a veces están siempre construyendo, son 2 carriles, un carril. Imagínate cómo tú vas a pasar por todo eso. La situación de Ray Charlie no es porque, mira, está en el comité. ¿De qué es la convicción de él? Es de una alteración a la paz. ¿A quién fue la alteración a la paz? Al que dirige a la división de tránsito. Ese es el detalle de la situación del llamado Ray Charlie, que la falta que él cometió, nada más y nada menos, la cometió contra el Viceno, del cual él se declaró culpable, o vieron el caso y salió culpable y pagó una multa, porque es un menos grave.
Esa es la situación de Ray Charlie. No es que él estuvo por una alteración a paz a otra persona convicto, sino es por la situación de eso mismo, de que cuando él fue a intervenir, este muchacho le faltó el respeto. Eso es lo que hay ahí. Y por eso es que para muchas personas la figura de él en ese comité es un tanto agridulce, porque al fin y al cabo el que está dirigiendo la división de tránsito actualmente en la policía sigue siendo el mismo, sigue siendo el viceno. Esa Pero es la el situación. problema, como yo les digo, el problema no es el Ray Charlie. El problema es el nombramiento. El problema es el comité. El problema es la desautorización de la policía de Puerto Rico para todos los efectos prácticos. El problema es que según esto iba ocurriendo, hubo 3 episodios de violencia de gangas de motoras que no tienen nada que ver con los Can-Am ni tienen que ver con los todoterrenos contra policía. Y eso es otro tema. Eso es un tema de orden público y seguridad pública, sobre la cual Charlie no tiene nada que ver, porque ni debiera tener nada que ver, porque él es el organizador de esas corridas donde se perpetran los delitos que se perpetran. Yo no estoy diciendo que Ray Charlie cometa el delito, sino que las corridas propician la comisión de muchos delitos. Y no hay nada. Lo que podemos, mira, Luis, una idea para ese comité: regulen las horas, regulen la cantidad de motoras. O sea, tenemos que regular, no es ampliar para que todo el mundo esté, sino regular. Regular a qué lugares pueden ir, a qué lugares no, qué carreteras utilizar. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Y eso no enmienda a la ley de tránsito, sino si van a ir a tales sitios, notificar primero a la policía para estar pendiente. Oye, cuando se hacen caravanas, cuando se hacen muchas cosas a nivel político, a nivel de situaciones hasta sin fines de lucro, que quiere hacer una caravana, y dice, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ir a la policía y notificar cuáles son las carreteras que tú vas a utilizar y que van a pasar tantos vehículos para fines de esa actividad. Y otra cosa que yo sí he visto, que es las patinetas estas, los scooters, corriendo en expresos y en calle. Eso no debiera permitirse. Es que no están permitidos. No pueden correr en la calle. Eso no están permitidos. Por eso, yo lo sé, pero corren. Típicamente cuando yo los he visto, tú sabes que son los de los scooters esos, la verdad que eso casi, yo diría que el 99% los usan turistas. Y está el famoso video de la muchacha en la Valdoriotti, andando en eso. Pero nuevamente es bien difícil para la policía, en medio de tráfico congestionado como lo está en la Valdoriotti y en el Expreso de las Américas, meterle el diente a eso. Y si encima de eso no pueden perseguir a nadie, pues más difícil. Digo, tú ves cosas aquí bien extrañas. Lo que para mí jamás va a superarse es la turista que yo no sé cómo demonios logró meter un jet ski en la Valdoriotti, en el medio de la Valdoriotti donde hay agua. Y esa mujer llegó hasta allí. Mira, esas cosas pasan. Lo de las motoras en masa haciendo wheelies, eso es peligrosísimo, tanto para el que va en un carro como el mismo. Es ilegal, el mismo porque es que quieren regular algo que. Y si tú le metes un cantazo, la culpa es tuya. Sí. Sí, eso. Mira, yo he sabido ir en el Expreso de las Américas un domingo en la mañana y son cientos de motoras. O sea, tú miras por el retrovisor y tú ves eso lleno, y te siguen pasando y pasando. Y 5 minutos, estamos hablando corridas, yo me atrevería a decir hasta miles. Y eso, si eso no constituye un peligro, y a las millas que van, otros huileando, cortes de pastelillo, oye, hay que hablar de eso. No es meramente legalizar el vehículo no comete el delito, es quien lo maneja, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Que tumbar el negocio de motoras. O sea, no, yo te digo, no, el Peter, 95% de esas motoras son legales.
Es que ese no es el tema es, tú puedes tener una motora, yo puedo tener otra, y no andamos dentro del grupo de los 200 y 300 motoras que están los domingos, los sábados corriendo. Es la cuestión de regular aquí fuera, ponte que todas las motoras que están corriendo ahí son legales, porque se compraron, porque tienen todos los aditamentos para correr en una autopista. Dale, vamos, todas son legales, pero vamos a ponernos, cuando se hacen actividades o se hace ese tipo de corrida, tú tienes que notificarlo a la policía. ¿Por qué? Por las 20,000 situaciones que pasan, porque te cogen 4 carriles, porque te cogen, unos se ponen a huilear, otros van 2 y 3 en una motora. Tú tienes que regularlo y eso está regulado. Lo que pasa es, lo que tienen que hacer el comité, por ejemplo, y ahora que está este muchacho, Misael, que le dicen Ray Charlie, mire señor, cuando vayan a hacer corrida tienen que ir al cuartel más cercano a decir la ruta que van a hacer, porque también causan tapones, causan situaciones, hay una ambulancia de emergencia, hay un accidente, la policía tiene que estar prevenida con relación a esas situaciones, y eso se hace para todo. ¿Por qué no se puede hacer para esto? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, vamos al próximo tema. Wanda Vázquez está negociando su caso. Este es un caso con altas repercusiones de inteligencia y secretos de Estado. Es un caso de parte de lo que ha sido la armamentización de los sistemas de justicia. En este caso fue alegado que votó a alguien a cambio de que le pagaran unas encuestas. Y esto es un caso que ha estado cobijado por muchas órdenes de alta confidencialidad, porque aparentemente hay bancos internacionales, exagentes del FBI, asuntos de seguridad nacional. Y recuerden que Wanda Vázquez en septiembre del año 20 se prestó para ser alambrada porque denunció ante el FBI que tanto Jennifer González como, creo que fue agosto del año 20, Jennifer González como Tomás Rivera Schatz la estaban extorsionando para que ella no aceptara el cargo de gobernación y se echaran a un lado. Y le prometieron, o no, supuestamente, o no le prometieron. El caso obviamente no tenía guata, pero hay que recordar esto. Esto es una mujer que se prestó a chotear y a alambrarse. Obviamente aquí hay unas consideraciones, hay unas instrucciones de Trump de que este tipo de casos no va a ser prioridad en el Departamento de Justicia de Trump. Y por ahí empezamos, Peter. Oye, como que Wandita fue por lana y salió trasquila, ¿verdad? ¿Qué tal si fue que cuando empezaron a oír esa... O sea, porque tú no estás alambrado parte del tiempo, estás alambrado todo el tiempo. ¿Y qué tal si cuando empezaron a oír todas esas cosas dijeron, wait a second? ¿Ah? Yo creo que es bien triste que un gobernador de Puerto Rico, sea el caníbal o sea Wanda, pues lo acusen criminalmente. En el caso de ella, pues, mira, están las realidades de tener un caso criminal. No nos podemos olvidar que de los 15 que acusaron, 13 llegaron o a declararse culpables o llegaron a pactos de cooperación con fiscalía, ese tipo de cosas. Yo siempre pensé que verdaderamente te tenías que ir detrás de los que se inventaron el esquema, que no fue el caníbal, porque lo que salió en ese juicio fue que ese esquemita venía por años y años y años. ¿Ok? En el caso de Wanda, pues siempre está el hecho de que ella fue una exgobernadora, aunque ella no era una líder. O sea, ella llegó por una aberración de la naturaleza. O sea, aquí no estamos hablando de alguien como el caníbal, que era un popular de toda la vida, que había sido presidente del partido, había sido gobernador, que tenía, que se conocía y se conoce al Partido Popular de adentro de sus tripas. Está una mujer que llegó porque pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero nunca había estado en la esfera política antes. Así que tú no puedes esperar que quizás se te cuele uno que otro PNP. Pues primero, yo creo que no hay PNP ahora que diga que ella es PNP, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo te puedo decir que esto es lo que termina ocurriendo. Tú tienes a alguien y los abogados le dicen, bueno, debería salir, debería saber absuelta. ¿Y a qué me expongo si salgo culpable? Bueno, te expones a 10 años. Y eso hace que la persona piense las cosas. Después,
Está Fiscalía que tiene que probar todos los elementos de los crímenes alegados, acusados, y los tiene que probar todos y más allá de dudas razonables. O sea que es un estándar bastante alto. Y eso empuja. Entonces, como esto es un crimen de cuello blanco y verdaderamente ella nunca llegó a coger los chavos ni nada de eso, viene Fiscalía y para demostrar que no estuvieron gastándose millones de pesos tras ella, pues le ofrecen algo como que, tú sabes, yo sé de alguien que le ofrecieron 6 meses y una multa. Y el cargo final tenía 10 años. Eso fue lo que le ofrecieron, 6 meses y una multa. Pero pueden decir, hey, lo cogimos, salió culpable. Ustedes ven a todos esos alcaldes, ninguno le echaron más de 3 años. Ninguno. Aquí hay dos cosas también que tienes que considerar de parte de Fiscalía. Número uno, Fiscalía, después que hace este alboroto y forman los casos, después terminan transándolo por delitos menos graves o por otras cosas. Eso es una. Y segundo, es posible que no quieran correrse el riesgo de que haya un jurado trancado y que eso le caiga como un pastel en la cara. Y tercero, puede que haya información de inteligencia que no quieren que salga, porque obviamente ahí tuvieron que entregar todo y hay muchos documentos sellados. O sea, no es solamente de parte de Wanda Vázquez el interés de transar y no cumplir, sino también pudiera ser la propia Fiscalía y las instrucciones que ha dado Trump de que este tipo de casos de índole política se vaya dejando atrás. No sé, Ana, ¿qué tú crees? Pues mira, tú sabes que aquí en Puerto Rico el primer caso que vimos a nivel federal fue el de Aníbal Acevedo Vilá. Y ese se vio y obviamente el jurado lo absolvió. Ahora tenemos este de Wanda Vázquez que tiene muchas ramificaciones. Esto empezó como un chisme y la bola creció demasiado y entraron muchos personajes. Siempre se ha ¿verdad? comentado y han comentado públicamente de que hay mucha información más allá de lo que sabemos públicamente y no dudemos de que aquí se haya dado información que no sepamos y que por eso es que están en Estados Unidos negociando a ver cómo es que trabajan esa información y qué beneficios, si ella fue la persona que la dio, que es lo que podemos entender, qué beneficio se le puede dar a ella de no pisar cárcel. Tal vez algún tipo de amonestación, algún tipo de una pena corta, no en cárcel, etcétera, a cambio de eso. O como ha pasado en otros casos, ustedes saben que el caso de Anaudi ahora es que después de 9 o 10 años que están saliendo la sentencia, donde investigan toda esa información, siguen creando, ¿verdad? Buscando más allá hasta coger las personas y muchas veces los dejan en un hole y ni pisan la cárcel y finalmente le dan una sentencia mínima que la pueden cumplir básicamente hasta en su propia casa o en un lugar determinado por una cuestión también de seguridad. Así que eso es lo que vamos a ver. Lo interesante es qué va a salir de esa negociación y qué nosotros vamos a ver en los próximos años. Eso es lo interesante en este caso. Peter, esto puede que sea una sentencia en la casa, restricción domiciliaria. Obviamente, si están negociando, no es para que se desestime el caso. ¿Tú no crees? Cuando tú estás negociando no es para desestimar, ¿sabes? Y yo creo que ahí aquí el gobierno federal ha invertido demasiado de tiempo. Digo, ellos acusaron al tipo ese de Gregorio de haberle hecho ventas ilegales a Venezuela y el caso les explotó en la cara. De que perfectos no son, pero yo te diría que ahí están operando las cosas que te dije, o sea, aquí obviamente ellos tienen información bastante, que debe ser más allá de dudas razonables, de que el banquero que tiene otros traqueteos en otros lados, y la ex gobernadora Vázquez entraron en algo ilegal. Digo, si ese no es el caso, no se hubieran molestado y gastarse todos estos chavos. Siempre que el gobierno federal acusa a un oficial electo estatal en esta o cualquier jurisdicción, tú tienes que mirar a ver si aplica el caso de McDonald. McDonald era el gobernador republicano de Virginia
y lo acusó el gobierno federal, y cuando llegó al Supremo, el Supremo dijo, gobierno federal, tú eres de jurisdicción limitada, que tú hacías metido allá adentro, y lo exoneró, y de ahí para abajo se supone que el gobierno federal no se meta tanto, o sea, tiene que ser algo que viole una ley federal en particular. Pero este caso se radicó después de McDonald's. Oye, esa es la Ok, cosa interesante. seguro. Digo, pero si tú, por ejemplo, si tú no citas el caso para buscar una moción de desestimación, ¿verdad? Pues si no lo citas, el gobierno federal no te lo va a recordar, ¿me entiendes? Pero nuevamente, aquí ha habido mucha moción bajo sellada. Tú no sabes todo lo que hay. Tú tienes que pensar que si se pusieron a negociar, es porque al fin y al cabo, todos estos delitos de cuello blanco, como dije ahorita, búscate todos esos alcaldes que echaron palea. Ya la mayor parte de esos alcaldes están fuera, porque son penas de 2 y 3 años. Entonces te estás gastando, en términos de recursos humanos, muchos agentes del FBI, 2 o 3 fiscales que podrían estar cogiendo a los maleantes que están trayendo drogas. ¿Me entiendes? Hay crímenes que en ese sentido son... O sea, mira, a Wanda Vázquez le pudieron haber dado 5 billones para que pusiera anuncio y iba a perder. O sea, ella nunca iba a ganar una primaria PNP. Nunca. ¿Me entiendes? O sea, que tú puedes poner todos los chavos que quieras. Han habido candidatos que están súper equiparados con dinero y pierden porque no conocen como el público. O sea, que cuando tú lo miras, tú dices, ¿y aquí qué? ¿Qué fue la gran cosa aquí? Fíjate que después de eso... Por eso te digo, o sea, ella no se embolsilló un solo centavo. Que sepamos, como que dije, sepamos. hay mucha moción Exacto. bajo sello. No sabemos todavía lo del automóvil Bueno, tú no... y todo eso. Oye, ¿y qué tal si los 500,000 pesos era para el Wanda Vázquez Enrichment Fund? ¿Ah? Bueno, ¿Ah? eso no lo sabemos. Porque hay mucha moción bajo sello. Todo es bajo sello. Sí. Entonces, Pero ¿por qué está bajo sello? porque cuando el gobierno está hablando de cómo consiguieron cierta información, o la defensa no quiere que se sepa cómo están haciendo ciertas cosas, pero hay unas reglas para tú poner las cosas bajo sello. Por eso, pero explícale a la gente, yo lo sé, pero explícale por qué todo es secreto, por qué está sellado prácticamente ese expediente. Aquí estás hablando de la funcionaria pública, ex funcionaria pública número 1 de la isla. Todo lo que se alegue, o sea, las alegaciones pueden causar, y se han causado. Por ejemplo, cógete el caso de Sixto George. ¿Te recuerdas? Hace un par de años, Sixto se paraba al frente, todos los días hasta que salió convicto, se paraba al frente del tribunal y decía esto, decía aquello, y la prensa se volvía loca con eso. Entonces, pues a veces o sea, bajo las reglas, que créanme, no me las recuerdo ahora, porque yo no pensé que iba a estar discutiendo eso hoy, pero la forma que puedes sellar algo está dentro de las reglas del tribunal y está dentro de los standing orders del juez, y tienes que persuadir al juez que mira, esto puede ser, si sale al público puede causar más daño que bien. En esencia se reduce a eso. Y recuerden que son alegaciones, se tienen que demostrar Claro, en un tribunal claro. ante un jurado. Digo, yo quisiera, uno no le desea mal a nadie, yo quisiera que saliera bien, que aunque haya un acuerdo, ¿verdad? Que no sirva cárcel, y ya está, y la vida comienza después de eso. Estos son pajas que le dan a la leche, que le entran a la leche y que son fuertes en un momento dado, pero el tiempo se encarga de sanarlo todo. Yo quisiera, ¿verdad? Que la gobernadora no sirviera, y que pues a lo mejor una multa, a lo mejor, qué sé yo, un grillete electrónico, lo que sea, arresto domiciliario, si fuera eso. Pero obviamente es lo que decíamos, no están negociando para que el gobierno desestime. Ana. Sí, vamos a ver, Luis, finalmente qué va a pasar. Ellos sabrán, como bien dice Peter, hay muchas mociones selladas, hay muchas situaciones que desconocemos, no sabemos qué de ahí hay pendiente de que hayan personajes nuevos que vayan a acusar. O sea, estamos faltos de ese tipo de información
Que fíjate que esto no se va a discutir aquí como en otros casos. Estos van a ir a Washington a discutir este caso, obviamente porque estás hablando de una gobernadora y la información que debe tener con relación a situaciones de fondos federales en aquel momento, porque aquello fue en la época del COVID, que hay mucha tela de cortar, que desconocemos nosotros esos detalles en específico, que no tenemos idea de que lo que ella esté cooperando o no esté cooperando, lo que hayan acordado, vaya a llevar al arresto o a situaciones contra otras personas, y por eso es que están discutiendo eso a nivel de Washington, D.C. El que sabe lo que está en la olla. ¿Verdad que Osvaldo Carlos era abogado de ella, verdad? En este caso, ¿no? No. No, ok. No. Bueno, pues vamos a hacer la pausa. Cuando vamos a hablar un poquitito la Junta Revisora de Subastas, que está adscrita a Administración de Servicios Generales, revocó el contrato de cámaras de seguridad del Departamento de Educación por 122 millones otorgado a GM Centec y ordenó una nueva licitación como pedía Genesis Security. La Junta Revisora de Subastas determinó que ambas empresas incumplieron con los requisitos mínimos del RFP y Eliezer Ramos negó. Esta es la guerra de los cabilderos, no, esto está puesto ahí. Esto es una de los escándalos que surgieron a principios de este año y que han venido dando vueltas. Afortunadamente la sangre no llegó al río. Hay que hacer una nueva subasta. Es mejor que esa subasta tenga las garantías, número uno, que todos cualifiquen como es debido y que cumplan con todos y cada uno de los requisitos. Y segundo, cabilderos afuera. Yo no entiendo por qué tienen que haber cabilderos en un proceso de concurso o competitivo. Sí, total, eso es mirar el pliego, cumplir con los requisitos y hacer la mejor oferta y se acabó. Y el mejor postor es el que gana. Yo no entiendo por qué se necesitan cabilderos. Al contrario, cuando entra un cabildero es porque quieren que le den preferencia por arriba del otro. Ana y Peter, ¿qué creen? Desde que estoy practicando, o sea, desde que estoy ejerciendo el derecho, he estado representando gente que o están defendiendo que ganaron la subasta o la están impugnando. Como abogado, no como cabildero. No, porque o sea, ¿quién habló de cabildero? Bueno, los que perdieron. Pero la realidad es que había una junta de subasta, aquí no se necesita cabildero, tú vas, sometes la buena pro, compite y deciden que ganen. Que alguien impugnó o que después viene la junta y dice, espérate, aquí todo el mundo metió las patas, cancelar, encabullen y vuelven y tiren. Les tengo noticias, eso pasa yo creo que mensualmente en el gobierno de Puerto Rico. Y Ana, yo creo que me va a refrendar en esto. Esto pasa con una frecuencia pasmosa. No debería pasar, pero mejor que hagan una subasta nueva a que le deje el contrato a alguien que no está capacitado para ejercerlo o que no cumplió con los requisitos. Y eso es todo. Recuérdate, estás oyendo solo un lado de la moneda. Aquí no se oyó el otro lado, que son los que ganaron. Pero entonces vino la Junta y dijo, espérate, ustedes no cumplieron con los requisitos mínimos de esto. Y eso es todo lo que pasó ahí. Pues claro que la sangre no llegó al río. Que alguien alegó que si cabildero, aquello y lo otro. Yo jamás he oído de que alguien cabildee para que tú ganes, o sea, que tú ganes la subasta. Eso se abre allí mismo y eso es así. Y las examinan. Los que están en esa junta, tú sabes, tú no puedes, o sea, no. Me imagino que en teoría se pudieron haber encontrado una panadería con un cabildero y hablaron, ¿verdad? Pero los que impugnaron no dijeron eso, lo que dijeron, hay cabilderos merondeando. Pues, y entonces viene la prensa y dice, ¡bochinche! Y pues ahí tiene, pues ahora van a hacer esto otra vez. Y mientras tanto las escuelas se quedan sin cámaras de seguridad. Y ese es el problema. La realidad es que en la subasta, Luis, eso es un 1, 2, 3, tienes que cumplir con estos requisitos. Si no cumples con estos requisitos, pues no pueden adjudicar. Y si ninguna de las que participaron, pues se declara que ninguna ganó y que tienen que volverla a tirar, como dijo Peter. Así que aquí fueron que impugnaron, se la adjudicaron a una y la otra parte que compitió impugnó. Al impugnar, pues por eso fueron a la Junta de Revisora y determinó que ambas habían incumplido.
pues perfecto, pues vuelve, deciden, como es algo de necesidad, deciden tirarla de nuevo y si ellos van a competir de nuevo, pues tienen que seguir las reglas del juego, que es los requisitos, todos los requisitos que establece la subasta. Ahora sí, lo que puede llamar la atención es que si viendo los pliegos y no cumplían con los requisitos establecidos, ¿por qué celebraron la subasta? Pues eso es otro cuarto de hora, pero para esos fines, pues aunque la adjudicaron, fueron a revisión y eso fue lo que se determinó que no habían cumplido. Así que el hecho de los cabilderos que estén allí o no, pues desconocemos, ¿verdad? Como bien dice Peter, tú no necesitas un cabildero dentro de una subasta porque eso es abrir el pliego y ver que si se cumple o no y cuál es el mejor postor, que ese es el fin de la subasta. Si ellos son clientes de tal y más cual que son cabilderos, ya eso es otro cuarto de hora y lo haya traído la prensa para ponerlo más lucrativo y más sensacionalista la situación, pues eso es otra cosa, pero en la subasta, y por lo menos Peter tú conoces, y yo también hemos conocido de subastas en gobierno, que eso no actúa de esa manera. De hecho, el cabildero. las trampas mayores en la subasta son las llamadas subastas de diseñador, es decir, que te la diseñan de tal manera que los requisitos que ponen en el pliego La puede contar uno nada más. meramente para una persona y para una entidad y Una todos los técnica. demás están excluidos porque no cumple con los requisitos. Bueno, Ahí es donde está el me problema. obliga a mí no me gusta hablar de esto, pero hace 20 años atrás el gobierno de Doña Sila hizo eso con la Ruta 66 y a la gente que nosotros representábamos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo porque particularmente los querían excluir a ellos. Yo me recuerdo que el Departamento de Transportación de Obras Públicas creó un reglamento literalmente nuevo de un día para otro, nada más para excluir al que representábamos. Y pues metimos un injunction en la federal, un TRO, y el juez Piera, que en paz descanse, nos lo dio. O sea, si tú, el que brega con esto y sabe que le están, esto en inglés se llama wire, que están haciendo esto como tú dices de diseñador, tú puedes impugnar eso en el tribunal también, y si tienes tus hechos correctamente alegados, los tribunales responden. Usted quiere pensar que lo que hay es chanchullo por todos lados. Le quiero recordar que ahora mismo pues está Wanda acusada por los federales y los alcaldes estos que se llevaron, pero por este tipo de traqueteo no han acusado a nadie desde hace años, que yo recuerdo. ¿Sabe por qué? Porque están los mecanismos ahí para que esto no pueda ocurrir. O sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo ahí es honesto y pulcro y todo eso. Yo lo que estoy diciendo es que aun si no lo fueran, no pueden. Porque tienes la alternativa de impugnar. Pues claro, si tú ves que crearon unos requisitos que tú dices, diablo, pero esto está hecho para la compañía X y tú eres la compañía Y, ¿qué tú te crees? ¿Que aquí se chupan el dedo? Vas al tribunal y montas un bembé. Así de fácil. Pero les tengo que decir, esto no resuelve el problema político, porque hay una investigación senatorial sobre las influencias alegadas, influencias indebidas en el Departamento de Educación. Y esa investigación sigue, independientemente de que se haya cancelado la subasta y se haya ordenado una nueva subasta, el problema político va a continuar ahí. Les quiero recordar que en Puerto Rico el cabildeo, ni hay una ley que lo reglamente, ni hay un reglamento que exista sobre el cabildeo. Los abogados tenemos el código de ética que nos rige 24/7. Pero si tú no eres abogado, compay, y te contratan como cabildero, yo no sé qué es lo que te para. Yo no me atrevería a decir qué es ético, qué es antiético, porque no hay reglamentación al respecto. Siempre hablan de que lo van a hacer y jamás lo hacen. O sea que aquí hay bastante latitud. Mire, al fin y al cabo de lo que estás hablando es, o sea, todos los contratos grandes en el gobierno. De hecho, yo creo que todo lo que sea más de 500,000 pesos tiene que ir a subasta. ¿Me entiendes? Para que piense, estos cabilderos se están sirviendo con la cuchara grande. Todo lo que sea más de 500, creo que 250,000 o 500,000, se me escapa ahora mismo. Tienes que ir a subasta. ¿Me entienden? O sea, tampoco es así. Por último, si son contratos bien, bien grandes, si pasa de 10 millones, entonces tienes a la juntadura encima de ti, que tiene que ser el gobierno paralelo. O sea, que tienes ahí otro set de burócratas. O sea que, créanlo o no, yo sé que esto suena inverosímil, pero créanlo o no, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está corriendo bastante limpiecito. ¿Ok? Así que pueden investigar.
¿Qué pasa si alguien cometió un error ético, un abogado que se metió a cabildero y se metió donde no podía cabildear porque éticamente no podía? Esos son otros 20 pesos, ¿sabes? Pero de que esto sea algo generalizado, no creo, porque ya hay unos parámetros ahí, Ana sabe esto mejor que yo, hay unos parámetros ahí que lo hace bien, y están ahí por esa misma razón, para que no ocurra este tipo de chanchullo. Eso es así. Eso es así. Bueno, vamos a ir a lo otro. Esta noticia me pareció recordar la Puerto Rico USA Foundation y los grandes debates donde los industriales se metieron a hacer campaña en contra de la estadidad y que metieron millones de billetes en los 90. Pero ayer salió en el Nuevo Día, página 28. Los industriales exigen acciones concretas del gobierno. Y ahí está el presidente de los industriales, Rafael Vélez Domínguez, exigiendo lo siguiente. 1. La pronta solución a la quiebra de energía eléctrica. Bueno, pues eso no le corresponde al gobierno de Puerto Rico, le corresponde a la dictadura. 2. Fortalecer el sistema eléctrico. Eso no le corresponde al gobierno de Puerto Rico, le corresponde a la Junta, al FEMA y a lo que es las dos privatizadoras. 3. Agilidad burocrática. Sí, eso le corresponde al gobierno de Puerto Rico. Traer más capital humano, o sea, traer empleados. No hay mano de obra. Bueno, eso mientras Puerto Rico siga siendo una colonia y un estado, un territorio retrógrado, menos gente va a querer regresar. 5. Critica la falta de ejecución del gobierno, y eso le toca al gobierno. Y las rebajas contributivas, que eso no se va a dar mientras la Junta de Control Fiscal esté en el poder, que no permite que se bajen contribuciones. Así que de 6 cosas hay 4 que el gobierno no puede hacer y 2 que sí puede hacer. Pónganlo ahí. Bueno, lo que más yo puedo entender, Luis, que el gobierno pues tiene que tener injerencia y trabajar, lo que eso lo hemos visto en toda, no solamente en los industriales, hasta tú poner un carrito de hot dog. Y es la agilidad burocrática de los famosos permisos, de los documentos. Pues eliminar leyes y reglamentos. Eso es la situación que hay que trabajar. Y todavía se ha trabajado. Los municipios han delegado muchos permisos de eso a los municipios. Los municipios han trabajado sobre eso. Pero llega un momento en que siempre el embudo da y llega hasta el gobierno central, y aunque OSPE ha hecho el permiso único y han hecho varias cosas, todavía en Puerto Rico eso sí se está tardando. Todavía para ir a inspeccionar, que si bombero tiene que inspeccionar, que si el otro tiene que ver, etcétera. Eso sí se está tardando por la falta también de empleados en el gobierno para hacer esas inspecciones. Eso sí es cierto. Traer mano de obra a Puerto Rico. Primero que Puerto Rico tiene ahora mismo una escasez poblacional. Ya sabemos que la población es mayor de 50 años. No hay muchas personas trabajando. Para traer otra vez las personas diestras, profesionales, también estas compañías tienen que hacer paquetes, como le hacen paquetes a puertorriqueños que están aquí para que se vayan a trabajar a sus corporaciones fuera. De la misma manera, no deben echarle la culpa al gobierno. También ellos tienen que preparar unos paquetes para atraer esas personas acá. Cuando vienen norteamericanos, ellos le ofrecen casa, ellos le ofrecen carro, le pagaban hasta los colegios a los nenes para traerlos a trabajar a Puerto Rico. Pues eso deben hacerlo también para traerlo. La ejecución, aquí se ejecuta más lento, más burocracia, pero sí hay ejecución. Yo creo que aquí se han traído muchas. Ahora mismo van a traer de nuevo farmacéutica. Creo que Puerto Rico puede volver a desarrollarse como en la gran época industrial que tuvo, y eso va a su vez a traer muchas personas que están en Estados Unidos a regresar a Puerto Rico a trabajar. Bueno, el problema esencial con lo que acaba de decir Ana es que cuando vinieron todas esas farmacéuticas era por la 936, que es incompatible con la estadidad. ¿Okay? Ahora bien, yo soy de los que creo que aún pagando contribuciones federales y todo eso, con los aranceles que está poniendo Trump, Puerto Rico
donde siempre vas a pagar un poquitín más barato que en Estados Unidos, donde, créelo o no, en el área privada no hay tanta unionización. Creo que siempre lo digo y aprovecho para decirlo, que el peor error de Pedro Rosselló fue permitir que los empleados públicos se unionizaran. Hicieran uniones. Se hicieran uniones. Pues eso puede convertir a Puerto Rico en un sitio... de hecho, Peter Navarro, que es el mismo loco que tenía Trump, en Trump 1.0, ahora lo tiene otra vez en Trump 2.0. Bueno, en aquel momento... Ideólogo, no loco. Loco. Sabremos si está loco de aquí a 2 años. Loco, un tipo que tiene la osadía de no cumplir con las órdenes del tribunal y cogerse un par de meses en la cárcel. Para mí te faltan demasiadas tuercas, ¿me entiendes? Tienes que respetar a los tribunales y punto, y se acabó, y él no lo hizo. Anyway, el punto es que hay unas cosas muy propicias. Tú sabes, tú tienes que ir juntando las piezas. ¡Ay, el problema energético! Bueno, pero ahora van los 400 millones que le iban a dar a los locos de Agua Buena, pues se los van a dar ahora para gas natural. O sea, que si tenemos la capacidad y tenemos el sistema, y si me creen que no tenemos el sistema, miren el resto del Caribe de noche, una foto de satélite, y miren a Puerto Rico y compárenlo con Cuba, con Haití, con República Dominicana, con Jamaica y el resto del Caribe. Si tenemos la capacidad, esto está aquí, se puede hacer, y no necesariamente tiene que ser algo incompatible con la estadidad. Tenemos una oportunidad, es cuestión de cogerla. Bueno, el problema con eso, ahorita yo estaba escuchando a Carmen Jovet en diálogo, no sé, no me acuerdo quién era el invitado. Un economista. Un economista, creo que sí. Sí. Pero estaba hablando de la comparación y lo difícil que es traer de vuelta a la gente. Puede haber un diferencial de 30,000, 40,000 pesos. Tú dices, bueno, pues por eso no me voy. Pero hay varios factores. En Puerto Rico, pues, tú tienes todos los impuestos. La seguridad te la tienes que proveer tú mismo. Y tienes que vivir en rejas, tienes que pagar cámaras de seguridad, tienes que pagar, todo eso lo pagas, eso es un impuesto indirecto. Cuando vienes a trabajar con la cuestión de los muchachos y la escuela tiene, sí, es gratuita, pero la vasta mayoría de las personas en clase media envía a sus hijos a la escuela y eso es otro impuesto más. Y cuando vienes a ver todos esos factores, entonces hay otro tipo de factor que te invita a quedarte, que pues, por ejemplo tienes tu familia, te pueden cuidar los suegros, te pueden cuidar los niños, te puede salir un poco, tienes puntos de apoyo. Todos esos son factores, pero la gente los jóvenes no están regresando. Y lo empato con la primera noticia. Los jubilados se tienen que ir para buscar un nivel de vida que cueste mucho más barato y que tengan accesos médicos. O sea, ni los jóvenes regresan y los viejos que se están yendo. Peter bueno, es que nuevamente estamos maniatados con este sistema colonial, que ahora encima de eso tenemos un gasto de literalmente cientos de millones anuales con la juntadura. Y eso está ahuyentando a los jóvenes y ahora va a empezar a ahuyentar a los viejos. Máxime, por ejemplo, si yo conociera a cualquiera que yo conozca que no cotizó para Seguro Social, yo le digo, vete a Estados Unidos, vete a uno de los estados que te da un SSI decente. Porque si ahora mismo estás cogiendo cero y en un estado te mandan 500 pesos, esos 500 más de lo que tienes ahora. Por eso que el caso de Valeo era tan importante, porque si hubiera aplicado el SSI, hubiéramos tenido aquí un par de miles de millones extra. Sí. Pues créeme, esos viejos los iban a gastar aquí. Eso no es para guardarlo, lo iban a gastar. O sea, que eso iba a entrar a la economía full. Tenemos, o sea, todos los problemas de esta isla socioeconómico, tú los puedes llevar en la misma raíz, la estadidad. El problema es, como dije ahorita, igual que tú dijiste al principio, también lo dije al principio, si el electorado manda a Washington a un lacayo colonial, o sea, un tipo que dijo hace par de meses el problema que, colonial de Puerto Rico se acabó en el 52. Va a refundar el partido y va a renovar el partido con la generación de 60, 70, 80 años. ¿Okay? ¿Renovar qué? Pero o sea, tú te pongas sarcástico, me cucaste. Pero es que ¿renovar qué? Por Dios. Esa no fue la palabra. Esa no fue la palabra. La palabra fue refundar. Refundarlo.
refundarlo. Lo que eso signifique para lo que ellos quieren hacer, que eso es mi pregunta siempre. ¿Lo van a refundir o lo van a refundar o qué van a hacer o lo van a meter en una funda? O sea, eso es lo que no sabemos. Y como tú dices, no consiguieron personas jóvenes para darle una inyección, ¿verdad? De cosas nuevas, de ideas nuevas. Van a refundarlo con los que lo fundieron, que son los que estaban en esa reunión, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se van a quedar igual, se van a quedar, y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque en esa situación, ¿quiénes son los que entonces están ganando espacio? Los partidos como el independentista, los partidos que estaban por ahí como locos, que se unieron los independentistas y los cogieron de tontejo. Pues eso es el problema de esa refundición que ellos están tratando de hacer con las mismas ideas viejas que tenían desde los años 50. Bueno, mi gente, gracias a los dos por estar. Peter, estás en overtime esta semana porque ya sabemos. No worries. Estamos ya con paneles de vacaciones. A mí me, como te habrás dado cuenta, a mí me gustan los micrófonos. No, no es solamente eso, pero le das balance. Y obviamente yo soy más crítico del gobierno. ¡No! Y- ¡No! No lo habíamos notado, ¡Jamás! Luis, ¡No! nunca Chacho. lo habíamos notado. Tú no estás lo habíamos tranquilito notado. hoy. Sí. Pero ¡Ah! por eso estoy tranquilito hoy. Sabe. Y de hecho, ese es mi trabajo. No ha habido uno solo. Mira, nos que no dice estaba ahí. Zombie que podemos Ajá. seguir hablando por 3 minutitos más. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y para que se Imagínate. crea que estoy insultando Muertos a tienen alguien, misa. ese es el apodo que hoy él, igual que Miren, yo, honramos a nuestros les tengo hermanos que- caídos. Les tengo que decir una de eso, porque yo vengo feliz. Este fin de semana estuvo mi nietecita de visita, ¿verdad? La nietecita de Nora y mía y vino, esta es la hija de Cristina, de mi hija Cristina. Y esto es una topita de 1 año y medio. Es la que manda y comanda. Veníamos para los parques pequeños, los llevamos a los infantiles, cantando Atención, atención, la gallina turuleca, todo eso. Así que me he curado. Tuvimos 5 días a nuestra nieta gozando a todo lo que da, tirado en el piso. Eso es lo que es calidad de vida. Esa es la calidad de vida. Y uno pues ¿verdad? Siente triste de que no puede estar allá, pero el destino nos trajo hasta acá. Pero Así mira, que- Luis, para empatar eso, tú estás hablando de calidad de vida, ¿verdad? Cuando tú ves, si alguien viene y llegó a Puerto Rico y después de estar fuera de 10 años y se pone a ver, por ejemplo, jugando pelota dura, le han dedicado toda esta media hora a los motociclistas y la loquera en las carreteras y tú dices, oh my God, a que yo he regresado. O sea, tú tienes estos issues que son fundamentalmente anticivilizados. Lo voy a decir por lo que eso es lo que es. Cuando tú ves estos grupos, esta gente, ellos no es que anden en grupo, yo entiendo esa motivación social, es que andan en grupo y como que buscando, como que te están retando a que tú hagas algo. ¿Tú me entiendes? Y ahí es que viene el problemita. Yo espero que el gobierno federal diga esa patraña que le enjolquetaron al gobierno de Puerto Rico con Tomás Pérez y Obama de tener un monitor. Ya hemos visto el primero que tuvimos, ya viste la clase de loco anormal que fue ese. Yo espero que esto termine y que la policía tenga más manos sueltas para hacer lo que tienen que hacer, que bajo Joseph González lo están haciendo. Yo espero. Ahora sí. Ahora sí que podemos irnos. Oh. Gracias a ti, Ana, a ti, Gracias. Peter. Y Peter, te espero mañana entonces. Y seguiremos en el análisis de las noticias. Así que nos vemos mañana, mis amigos. No se retiren.